Hola, compañeras, compañeros y compañeros presentes. Mi nombre es Chrisley. Soy militante del movimiento socialista de las y los trabajadores. En otras palabras, MST. Militante de nuestra agrupación de mujeres Isadora, Mujeres en Lucha. Y militante internacionalista de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores, Cuarta Internacional. Quiero darles la bienvenida, compañeras, compañeros, al acto virtual en homenaje al legado político del dirigente revolucionario ruso, León Trotsky, asesinado hace 80 años por los más feroces enemigos de la clase trabajadora mundial, junto al imperialismo y al capitalismo. Obviamente nos referimos al stalinismo, que después de 80 años sigue tratando de detener la lucha de la clase trabajadora mundial y los pueblos, vestidos ahora con distintos nombres y distintas caras, pero con el mismo objetivo. Queremos explicarles en la próxima hora ¿cuál es el legado político de este hombre que murió luchando por ayudar en la tarea de la liberación de la humanidad, de la explotación y la opresión capitalista? Sobre todo, tratar de empaparlos de nuestra convicción. Su legado sigue estando totalmente actual sobre la situación revolucionaria abierta por la juventud, las mujeres, la clase obrera y los sectores populares en Chile. Como dijo este dirigente, la necesidad de un partido revolucionario es urgente. En esta tarea partiremos mostrando un video sobre las principales lecciones que podemos sacar de la tarea revolucionaria de Trotsky, citando al importante revolucionario argentino, Nahuel Moreno, y su texto, Ser trotskista hoy. Ser trotskista hoy, por Nahuel Moreno, 1985. Empecemos por entender qué significa ser verdaderamente marxista. No podemos hacer un culto, como se ha hecho de Mao o de Stalin. Ser trotskista hoy día no significa estar de acuerdo con todo lo que escribió o lo que dijo Trotsky, sino saber hacerle críticas o superarlo, igual que a Marx, que a Engels o Lenin, porque el marxismo pretende ser científico, y la ciencia enseña que no hay verdades absolutas. Eso es lo primero. Ser trotskista es ser crítico, incluso del propio trotskismo. En el aspecto positivo, ser trotskista es responder a 3 análisis y posiciones programáticas claras. La primera, que mientras exista el capitalismo en el mundo o en un país, no hay solución de fondo para absolutamente ningún problema, empezando por la educación, el arte y llegando a los problemas más generales del hambre, de la miseria creciente, etc. Unido a esto, aunque no es exactamente lo mismo, el criterio de que es necesaria una lucha sin piedad contra el capitalismo hasta derrocarlo, para imponer un nuevo orden económico y social en el mundo, que no puede ser otro que el socialismo. Segundo problema, en aquellos lugares en donde se ha expropiado la burguesía, hablo de la Unión Soviética y de todos los países que se reclaman del socialismo, no hay salida si no se impone la democracia obrera. El gran mal, la sífilis del movimiento obrero mundial es la burocracia. Los métodos totalitarios que existen en estos países y en las organizaciones obreras, los sindicatos, los partidos que se reclaman de la clase obrera y que han sido corrompidos por la burocracia. Y este es un gran acierto de Trotsky, que fue el primero que empleó esta terminología, que hoy día es universalmente aceptada. Todos hablan de burocracia, a veces hasta los propios gobernantes de estos estados que nosotros llamamos obreros. Mientras no haya la más amplia democracia, no comienza a construirse el socialismo. El socialismo no es una construcción económica. El único que hizo este análisis es el trotskismo, y también fue el único que sacó la conclusión de que era necesario hacer una revolución en todos los estados y también en los sindicatos para lograr la democracia obrera. Y la tercera cuestión, decisiva, es que es el único consecuente con la realidad económica y social mundial actual, cuando un grupo de grandes compañías transnacionales domina prácticamente toda la economía mundial. A este fenómeno económico-social hay que responderle con una organización y una política internacional. En esta era de movimientos nacionalistas que opinan que todo se soluciona en el propio país, el trotskismo es el único que dice que solo hay solución al nivel de la economía mundial inaugurando el nuevo orden, que es el socialismo. Para eso, es necesario retomar la tradición socialista de la existencia de una internacional socialista,
que encare la estrategia y la táctica para lograr la derrota de las grandes transnacionales que dominan el mundo entero, para inaugurar el socialismo mundial, que será mundial o no será. Si la economía es mundial, tiene que haber una política mundial y una organización mundial de los trabajadores para que toda revolución, todo país que hace su revolución, le extienda a escala mundial, por un lado, y por otro lado, cada vez le dé más derechos democráticos a la clase obrera, para que sea ella la que tome su destino en sus manos por vía de la democracia. El socialismo no puede ser nada más que mundial. Todos los intentos de hacer socialismo nacional han fracasado, porque la economía es mundial y no puede haber solución económico-social de los problemas dentro de las estrechas fronteras nacionales de un país. A quien hay que derrotar es a las transnacionales a escala mundial, para entrar en la Organización Socialista Mundial. Por eso, la síntesis del trotskismo hoy día es que los trotskistas son los únicos en el mundo entero que tienen una organización mundial, pequeña, débil, todo lo que se quiera, pero la única internacional existente, la Cuarta Internacional, que retoma toda la tradición de las internacionales anteriores y las actualiza frente a los nuevos fenómenos, pero con la visión marxista, que es necesaria una lucha internacional. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nuestro objetivo en los próximos minutos será explicarle por qué en el MST reivindicamos el legado político dejado por el dirigente revolucionario ruso León Trotsky. Debemos partir reiterando esto. Para nosotros y nosotras, Trotsky fue, antes que todo, un dirigente político que entregó su vida por terminar con el capitalismo y construir una sociedad totalmente libre de opresión y explotación en el mundo. Fue un fanático de construir partidos revolucionarios que sirvieran como herramientas para fortalecer la lucha de miles y miles de personas para derrotar al capitalismo. La importancia de entender la realidad tal cual se daba, usando el marxismo como una ciencia para comprender los fenómenos políticos y económicos y poder de esta manera intervenir de mejor forma en ellos. Pero esa necesidad teórica la supeditaba sobre todo a las necesidades prácticas. Los partidos son para meterse, insertarse en las luchas sociales, para fortalecerlas, para mostrarle una salida de fondo a los luchadores, la clase obrera y el pueblo. Un revolucionario es, y una revolucionaria es, sobre todo, alguien que está jugado a cambiar el mundo, no solo entenderlo. Eso es lo que aprendimos de Trotsky y tantos otros dirigentes. Para explicarles esto, queremos reparar en 4 cosas muy importantes, sobre las cuales el legado más importante del trotskismo a nuestro entender. Primero, que mientras exista el capitalismo en un país y sobre todo en el mundo, no hay ninguna solución o ninguna salida de fondo para los problemas de la humanidad. Las profundas contradicciones del capitalismo son insalvables en los marcos de este tipo de sociedad. Y queremos darle algunos ejemplos. En primer lugar, por primera vez en la historia, el progreso tecnológico y científico ha puesto sobre la mesa la posibilidad real de destruir el ecosistema. La irracionalidad en la producción ha llevado a niveles de contaminación y destrucción ecológica a tal punto que está planteada la pregunta si podremos sobrevivir como humanidad. La devastación de la flora y la fauna, el calentamiento global y otras calamidades que se deben a la explotación irracional de los recursos. Esa irracionalidad tiene como única causa la competencia brutal de las grandes multinacionales y los grandes grupos económicos a nivel mundial para aumentar sus ganancias en el planeta entero. En segundo lugar, esta competencia es mucho más dramática al nivel de desigualdad social. La concentración de la riqueza en unas pocas manos ha sido la dinámica que ha dominado la historia del capitalismo. Y cada vez es peor. Les doy algunos datos entregados por la ONG Oxfam. El 1% más rico de la población mundial posee el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas tienen en su haber. Debido a esto, la mitad de la humanidad vive con menos de $5,5 al día. Por otro lado, los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Entre más riqueza genera el capitalismo, más tiende a acumularse en una cantidad menor de personas, como su lógica intrínseca. Fíjense,
Entre más rica es la sociedad, más pobre hay en el mundo, como lo evidenciamos hoy día en la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo. En tercer lugar, mientras millones de personas mueren y son gravemente afectadas por el coronavirus a nivel mundial, los grandes laboratorios privados en manos de las multinacionales compiten unos con otros para usar la vacuna como un negocio. No están cooperando unos con otros para salvarnos, como sería lo racional. Están compitiendo para ver quién llega primero a hacerse con las ganancias producto de la cura del coronavirus. ¿Les parece escandaloso? En un segundo informe, el 13 de julio del 2020, la ONU sostuvo que el problema del hambre se viene agravando en el mundo. 1 de cada 9 seres humanos sufrió desnutrición crónica durante el 2019. Textualmente, el estudio dice que el número de personas que padecen hambre ha comenzado a aumentar lentamente desde el 2014. Increíblemente, según un estudio de la FAO del 2018, la comida que se pierde en el mundo alcanza niveles críticos. El 45% de frutas y vegetales producidos se pierde. El 30% de los cereales y el 20% de la carne también se pierde. En la mayoría de los casos, esta pérdida es realizada por las mismas industrias, de modo de evitar que los precios caigan por sobre la producción. La irracionalidad capitalista, la búsqueda de ganancias de un pequeño puñado de súper ricos por sobre el bienestar general de la humanidad, nos está llevando al descalabro total. No hay salida si el mundo es dirigido por este pequeño puñado de multimillonarios, que utiliza la naturaleza, a los seres humanos y la sociedad para acrecentar y garantizar sus fortunas. Podemos y debemos construir una sociedad distinta. Trotsky junto a Lenin y el partido bolchevique, esta es la segunda lección que nos dejaron, le dieron una lección grandiosa a la clase obrera mundial y a los pueblos. Sí, se puede derrotar el capitalismo y construir una sociedad distinta. En 1917 lograron derrotar al zarismo y a la clase capitalista rusa. Volcaron todos sus esfuerzos porque el país sea dirigido por la clase obrera rusa. ¿Saben qué pasó? En pocas décadas, ese país, la Rusia trazada por el zarismo, dio un salto gigantesco en términos económicos. Es por eso que la lucha contra el hambre, la cesantía, el analfabetismo y otras calamidades tan propias del capitalismo casi se barrieron del todo. Otro ejemplo es China y otros países donde la clase obrera tomaba el poder y sucedió lo mismo, o algo muy parecido. Sin capitalistas, las sociedades se desarrollaban explosivamente. Y en este punto es donde surge lo más importante del trotskismo. Nosotros queremos que la clase obrera mundial, junto a los pueblos, dirija el planeta. ¿Para qué? Para terminar hoy con el desastre económico, social y ecológico que provoca y profundiza el capitalismo cada día. Para expropiarle a las industrias, la tecnología, la técnica, a ese pequeño grupo de avaros súper ricos y ponerla al servicio de toda la humanidad. Y que sean de todos y estén al servicio de cada uno de los seres humanos en el planeta. Y lo queremos así porque solo así podemos llevar a cabo lo que consideramos la solución. Planificar, ordenar y organizar la economía. Decidir racionalmente cuánto y cómo se produce sin destrozar el planeta. Repartir lo producido para que nadie sufra hambre o ninguna penuria. Asegurar ese sustento material. Garantizar la libertad y dignidad humana que hoy día cada uno de nosotros requiere y necesita. El planeta no es la suma de empresarios que dominan cada cual en su país. Todos sabemos que unas pocas multinacionales y unos pocos países, partiendo por Estados Unidos, dominan el planeta. Los grandes empresarios chilenos hacen lo que se decide y tienen que hacer y les pide hacer el gobierno yanqui o les exige hacer, que es el gobierno de las multinacionales más fuertes del mundo. No podemos derrotar de verdad al capitalismo si no derrotamos a los verdaderos dueños del mundo. No podemos de verdad liberar a la clase trabajadora chilena y el pueblo chileno si nos derrotamos a los mismos que oprimen y explotan a la clase trabajadora a nivel mundial y a todos los pueblos del mundo. En este punto los trotskistas fuimos los únicos que siempre hemos defendido y siempre hemos mantenido ese legado del marxismo. Mientras las mareas nacionalistas patrioteras embriagaron durante muchos años a millones de compañeros y compañeras,
Nosotros nos mantuvimos siempre firmes en un análisis mundial de la lucha de clases. Es por eso que pudimos explicar por qué terminaron por ser derrotadas muchas de esas revoluciones y direcciones que parecían como revolucionarias o se presentaban como revolucionarias y terminaron por restaurar el capitalismo en sus propios países. Pero más importante aún, fuimos los únicos que consecuentemente hemos defendido y construido la necesidad de unir la lucha revolucionaria en organizaciones internacionales. Aunque pequeñas aún, las y los trotskistas somos los únicos que podemos decir con orgullo que estamos dando la lucha contra el imperialismo y el capitalismo con organizaciones que hoy reúnen y coordinan a muchas organizaciones a nivel mundial, partidos como los nuestros. Ese legado nos dejó Trotsky, que murió construyendo la Cuarta Internacional. Su gran legado, mientras Stalin liquidó la Tercera Internacional. Y otras corrientes como el castrismo, el maoísmo y el guevarismo nunca quisieron construir partidos mundiales. Tercero, el trotskismo es la única corriente que luchó y lucha contra las desviaciones y las traiciones en las grandes revoluciones y los estados obreros que existieron por las direcciones de esos procesos. Compañeros y compañeras, nos encontramos conmemorando hoy el legado de Trotsky a 80 años de ser asesinado. A Trotsky no lo asesinó el imperialismo yanqui, no lo asesinaron los capitalistas mundiales que lo aborrecían por representar y ser el gran dirigente de la primera revolución obrera triunfante mundial junto a Lenin. Los mismos que le negaron asilo en cada país que pisaba. A Trotsky lo asesinó Stalin, el máximo dirigente de la Unión Soviética en esos momentos. Y en este acto criminal se esconde la esencia del trotskismo. Ni bien la clase obrera rusa tomaba el poder, Trotsky junto a Lenin midieron ese triunfo. Entre otras cosas, por un elemento muy importante. ¿Cuál es ese elemento? La democracia obrera. Para nosotros y nosotras en el MST, como para Lenin y Trotsky, un triunfo de la clase obrera quiere decir que hemos avanzado en que sean los propios oprimidos, en que sean los propios explotados y explotadas, quienes puedan dirigir sus destinos. El problema del poder pasa fundamentalmente para nosotros, como para Lenin y Trotsky, porque sean las mayorías explotadas y oprimidas quienes puedan ejercer ese poder para su beneficio. Y de las mayorías del mundo, Trotsky combatió sin cuartel, luego de la muerte de Lenin, la usurpación del poder obrero en la Unión Soviética, por parte de una camarilla criminal de traidores que se vistieron con el triunfo de la revolución y usaron esa victoria para beneficiarse ellos mismos. Reprimieron duramente la disidencia política al interior del partido y de la propia URSS. Asesinaron a la oposición que los criticaba. Acallaron a los soviets, acallaron a los sindicatos y transformaron su dominio en una verdad incuestionable. De dirigentes obreros comenzaron a vivir opulentamente como verdaderos reyes. Y para mantener esos privilegios, negociaron con el imperialismo yanqui que no exportarían ni ayudarían a ninguna otra revolución que ponga en tela de juicio, sobre todo, el reparto que ellos mismos habían pactado con los yanquis del planeta y con el capitalismo a nivel mundial. Se transformaron en los verdugos de la revolución socialista mundial y así lo hicieron en todo el mundo, corrompiendo sindicatos y partidos, y transformándolo de conquistas obreras y populares en los mejores aliados de los capitalistas. Es así que los partidos comunistas en todo el planeta, incluido el de Chile, hace décadas usan banderas rojas para esconder las más putrefactas traiciones, sus acomodos a los regímenes políticos capitalistas y la más completa conciliación con los patrones. En sus manos y la del reformismo, los sindicatos pasaron a ser organizaciones al servicio del gran capital, como hoy día lo evidenciamos. Como Stalin, todos estos dirigentes viven mucho mejor que el resto de la clase obrera. Y para mantener esos privilegios, se niegan a democratizar sus sindicatos y sus propios partidos, pero sobre todo los estados obreros. Otras direcciones mundiales cayeron en el mismo atolladero, todas sosteniendo que construían el socialismo dentro de sus propios países y que ellos eran dirigentes incuestionables. Y jamás dejaron sus puestos y sus privilegios. Hoy día eso nos consta y sigue siendo una realidad en algunos estados que se hacen llamar estado obrero.
Hoy esas direcciones y su falso discurso socialista ha sido barrido de la historia. Contra lo que decían, los yanquis no tuvieron que disparar un solo tiro para restaurar el capitalismo en esos estados. Los tratados secretos fueron más fuertes y hoy el capitalismo vuelve a dominar todo el planeta, transformando a los dirigentes de los ex estados obreros en multimillonarios, en familias poderosísimas. Hace más de 80 años, por otro lado, Trotsky y los trotskistas denunciábamos este camino de traición. Advertimos el desastre de liquidar el internacionalismo obrero, de liquidar la democracia obrera e imponer estados totalitarios. Y dijimos sin ambigüedades que eso no era socialismo. Y llamamos a las clases obreras de esos países a rebelarse contra sus dirigentes y construir verdaderos estados obreros democráticos al servicio de la lucha mundial contra el imperialismo. Es por eso que mataron a Trotsky. Ser trotskista es ser internacionalista, un anticapitalista rabioso, convencido de que si la clase obrera mundial y los pueblos gobiernan democráticamente, podremos solucionar los principales males que hoy nos aquejan como humanidad. Para nosotros, el capitalismo no va más. Por eso somos fanáticos enemigos del imperialismo y su dominio de terror. Pero sobre todo, nuestra confianza sigue siendo total hacia la clase obrera y los pueblos. Queremos que ellos y ellas dirijan los sindicatos. Queremos que dirijan las organizaciones sociales y de lucha. Que sean ellos quienes dirijan los gobiernos obreros y populares, los estados obreros y el mundo del mundo. No dictadores ni supuestos iluminados. Para eso es este partido. Es por eso que luchamos. Es por eso que nos reivindicamos trotskistas. Es porque a 80 años del asesinato de León Trotsky, hoy seguimos levantando el legado político de este dirigente obrero, su tradición, su lucha y su ejemplo y su consecuencia. Por eso, compañeros y compañeras, que viva la Cuarta Internacional, que viva la Unidad Internacional de los y las trabajadoras, que viva la clase obrera mundial y la lucha de los pueblos. Es por eso que seguimos reivindicando hoy día el legado de Trotsky hasta el socialismo siempre. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Ullay Vilariño y voy a representar en este acto a las mujeres de nuestro partido y el movimiento de mujeres a nivel internacional. En este momento, nosotras estamos viviendo a nivel internacional la cuarta ola feminista. Ese ascenso magnífico que significó que miles y cientos de miles en todos los países del mundo saliéramos a luchar contra la violencia machista, contra los gobiernos patriarcales, contra el capitalismo en general. Las mujeres encabezamos la lucha en Estados Unidos contra la asunción y después contra los ajustes del gobierno de Trump. Las mujeres también encabezamos la lucha contra el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Las mujeres además encabezamos la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Y acá en Chile, nosotras encabezamos las luchas más importantes por el Ni Una Menos contra la violencia machista. Desde el 2015 a esta parte, nosotras estamos saliendo cientos de miles a las calles permanentemente para denunciar la violencia, el acoso, las violaciones y también a los gobiernos que lo permiten. Chile es vanguardia a nivel internacional en esto. Hemos salido más de 4 millones de mujeres en las calles el último 8 de marzo contra el gobierno de Piñera porque nos violenta y nos maltratan. El movimiento de mujeres tiene distintos sectores políticos. Están las liberales, están las que luchan por programas democráticos y están también las feministas reformistas, que acá en nuestro país podemos decir que son las del PC y las del Frente Amplio. Pero también estamos nosotras, las mujeres socialistas, las que nos denominamos trotskistas, las que estamos con la clase trabajadora. ¿Qué nos diferencia del resto de los sectores? Lo que nos diferencia es justamente que nosotras estamos por la liberación de todos los sectores oprimidos, incluidas nosotras las mujeres, pero también por derrotar al capitalismo a nivel mundial. Pero nosotras además creemos que la forma de destruir al capitalismo es solamente que la clase obrera tome el poder.
La clase obrera es el sujeto político, pero la clase obrera sin un partido revolucionario que la dirija es imposible que haga la revolución. Y por eso para nosotras es tan importante construir un partido de la clase trabajadora. En la historia del último siglo hubo una gran conquista de la clase obrera. Se derrocó al capitalismo en la URSS, en China, en Cuba, en Vietnam. Y eso fue fantástico para la clase obrera. Se ganaron un montón de conquistas. En la Unión Soviética, en 1917, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, las mujeres pasamos a tener una liberación tal que todos nuestros derechos fueron garantizados de un día para el otro. No importaba la Iglesia Católica, no importaban las costumbres machistas patriarcales de antes de la Revolución. En la Revolución socialista de la Rusia soviética, nosotras pasamos a tener derechos y a tener una mejor calidad de vida. Pero todo eso se perdió junto con la burocratización de una casta dentro de los partidos revolucionarios y de la clase obrera que tomó el poder y instauró regímenes totalitarios bajo el partido único estalinista que hizo que nosotras retrocediéramos en todos nuestros derechos. Es tan sencillo como preguntarnos cómo vivían las mujeres, por ejemplo, bajo el gobierno chavista, que se decía del socialismo del siglo XXI. Es tan sencillo para nosotras preguntarnos cómo vivían las mujeres en la Cuba comunista de Fidel Castro, o cómo viven las mujeres en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales, que también se dice del socialismo del siglo XXI. Nosotras no somos libres en esos países, no tenemos libertad de elección, nos siguen oprimiendo, seguimos sufriendo la explotación capitalista y por sobre todas las cosas nos siguen matando por el solo hecho de ser mujeres. León Trotsky fue perseguido y asesinado por el estalinismo junto a miles de dirigentes soviéticos que denunciaban estos hechos y a la burocracia de este partido. Por eso nosotras nos decimos trotskistas, porque reivindicamos su lucha contra la burocracia y reivindicamos su legado y la Cuarta Internacional. Llevándole un ejemplo actual, ¿qué pasó en la izquierda chilena dentro de las universidades? Un montón de organizaciones y partidos políticos se destruyeron gracias a las funas de las compañeras que salieron a denunciar a muchísimos compañeros y dirigentes de esos partidos que habían sido violentas con ellas. ¿Y nosotros cómo enfrentamos eso? Nosotras enfrentamos eso con nuestro método democrático. No esperamos que el partido no tenga compañeros que no sean machistas. Esperamos convencerlos de que tienen que ser feministas. Pero también enfrentamos eso con nuestro método democrático porque nosotras no somos elegidas dirigentes porque somos mujeres. Los dirigentes en nuestro partido no se eligen según el sexo, el género, la edad o lo que fuere. Se eligen por criterios políticos y los criterios políticos tienen que ver con que podamos ser capaces de llevar esta política al interior de nuestro partido y hacia afuera de él. El programa feminista de Isadora, el programa feminista de nuestra organización, está tremendamente empalmado y es parte de nuestro programa revolucionario del MST. Porque para nosotras, sin partido no hay posibilidad de revolución socialista. Y sin revolución socialista no puede haber posibilidad de liberarnos como mujeres. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Bastián, vengo a representar a toda la disidencia sexual. Bueno, nosotros peleamos por una sociedad totalmente libre de toda opresión y explotación. Ese es nuestro objetivo principal. En la sociedad capitalista, machista y patriarcal, millones de personas pertenecientes a la disidencia sexual somos tratadas como personas de segunda categoría, como una enfermedad a corregir, como desviaciones de una supuesta normalidad, exponiéndonos a una violenta opresión solo por ser quienes somos. En la Unión Soviética, bajo la dirección del estalinismo, fuimos igual de reprimidos. En la Cuba de Castro se nos mandaba a campos de reeducación. En Corea del Norte y China, la burocracia nos reprimió y reprimen con la misma brutalidad. Eso explica
que muchos en la disidencia sexual miren con ojos de amenaza la instalación de totalitarismo que violentan y violentaron a millones de nosotros. Por eso, como Trotsky se lo planteó a la clase obrera mundial, nosotros, en Disidencias en Lucha, queremos decir, compañeros, esas no fueron sociedades más libres para nosotros. Como Trotsky, lo decimos sin ambigüedades. ¿Cómo vamos a luchar por reproducir totalitarismo que no dan espacio al desarrollo de nuestros géneros y sexualidades? Eso no era socialismo, porque socialismo es una sociedad en la que podemos ser quienes queremos y sentimos que somos realmente. Ni el capitalismo machista y patriarcal, ni las dictaduras totalitarias de partido único nos pueden garantizar este derecho. Nosotros queremos que la humanidad sea dirigida por el conjunto de la clase obrera mundial y los pueblos. Pero compañeros, eso quiere decir que nosotros, la disidencia sexual, que somos parte fundamental en las filas de la clase obrera y los pueblos, debemos tener todas las garantías para dar la lucha contra la doble opresión a la que somos sometidos. Debemos combatir sin cuartel la homo-lesbo-transbifobia en nuestras propias filas. Nuestros partidos, sindicatos y organizaciones de clase deben ser el primer lugar donde la disidencia entienda que estas son las trincheras de lucha. Dar la pelea codo a codo con una clase, nuestra clase, que nos apoya, nos da todas las garantías para desarrollarnos y para denunciar la brutal homo-lesbo-transbifobia capitalista. Y de esto no debe caber ni una duda. Nunca más esa izquierda patriarcal que nos niega y nos reprime. El trotskismo es eso. Para nosotros, ser trotskista es no esconder la violencia machista de quienes se dicen de izquierda, porque en su vida Trotsky demostró ser el principal y público enemigo de esas desviaciones totalitaristas. No se puede ser revolucionario y negar las aberraciones que el estalinismo y sus derivados nos hicieron a nosotros. Es enfrentar con honestidad revolucionaria esas desviaciones ayer y hoy. Ningún dirigente o dirigenta, ningún camarilla de iluminados puede hablar por nosotros y mucho menos silenciarnos. Somos parte de las filas de la revolución y nuestra lucha debe ser la lucha de todo revolucionario y revolucionaria o revolucionaria. Nosotros luchamos por el socialismo mundial, sin opresión de ningún tipo, donde se visibiliza la situación de la disidencia y se nos da nuestro lugar, que nos merecemos y nos hemos ganado. Somos trabajadores, trabajadoras gays, lesbianas, trans, bi, intersexuales, etc. Y eso es un hecho hermoso. Es maravilloso luchar por liberar a la humanidad, luchar por un mundo donde podamos ser quienes somos, libremente. Esa es nuestra gran lucha. Muchas gracias. Estamos en México, en la casa de León Trotsky, donde hace 80 años fue asesinado por órdenes de José Stalin. En todo el mundo se están llevando a cabo homenajes para recordar su legado, sus enseñanzas políticas. Nosotros somos el movimiento al socialismo, la sección mexicana de la Unidad Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Cuarta Internacional. Luchamos en contra de los planes de ajuste que pretende imponer el gobierno de López Obrador y los capitalistas mexicanos y transnacionales que tienen aquí apostadas sus ganancias. Quieren hacernos pagar por una crisis que nosotras y nosotros no provocamos. Quieren hacernos pagar el costo de la pandemia. Sin embargo, junto con trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, entre ellos especialmente las y los trabajadores de la salud que están en primera línea del combate contra el coronavirus, damos la batalla para que no seamos nosotras y nosotros quienes nos paguemos por esta crisis. Con ello, pensamos que hacemos el mejor homenaje a la memoria de León Trotsky. Y también con ello, construimos todos los días la organización revolucionaria que requiere la clase trabajadora en nuestro país, no solo para hacer frente a los planes de ajuste que hoy pretenden imponernos, sino también para luchar
por conquistar el gobierno de este país, para tomar en las manos de la clase trabajadora la conducción de este país y que sirva el trabajo nuestro para defender nuestros intereses, para hacer valer nuestros derechos. Somos parte de una organización internacional porque creemos firmemente que uno de los principales legados del revolucionario ruso fue la construcción de la Cuarta Internacional. Le damos continuidad a esa labor, la de construir un partido revolucionario a nivel internacional. Y por eso, en México como en Chile, prácticamente en toda América Latina, algunos países en Europa, hoy también en Estados Unidos y en Asia, estamos dando la lucha por construir la Organización Internacional de la Clase Obrera, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas. Con ello, le damos continuidad al legado de Trotsky, pero también asumimos el compromiso de transformar radicalmente esta sociedad, porque tienen que gobernar las trabajadoras y los trabajadores, porque tienen que gobernar los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas. Y con ello no solamente defender nuestros intereses, sino incluso salvar este planeta, salvar la vida que está siendo destruida por el capitalismo. Que viva la Cuarta Internacional, que viva la WITSI, que viva el MST, que viva la Unidad Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Hola compañeras y compañeros. Hoy conmemoramos el 80 años de la asesinación de Trotsky, el gran revolucionario marxista-leninista y internacionalista, el incansable luchador de la revolución mundial. Nosotros, como sus discípulos, los ardientes partidarios de la revolución socialista y mundial, como luchadores contra la burocracia y por la democracia obrera, una vez más afirmamos nuestra lealtad al marxismo revolucionario que defendía y desarrollaba nuestro líder Trotsky. Desde Turquía, desde el Partido de Democracia Obrera a Chile, a nuestras y nuestros camaradas chilenos y chilenas, les enviamos un saludo revolucionario. Les deseamos lo mejor en su lucha para la construcción del Partido Revolucionario y para la Revolución Chilena. Seguimos y aprovechamos de su experiencia. Siempre estaremos con ustedes, camaradas chilenas y chilenos. Un abrazo grande. Desde Barcelona y Lucha Internacionalista, un saludo a los compañeros y compañeras del MST y a los asistentes al acto en memoria de León Trotsky. Creemos que hoy las ideas de Trotsky son plenamente vigentes ante la lucha de los trabajadores y trabajadoras y los pueblos, porque el capitalismo nos plantea de nuevo el dilema histórico, socialismo o barbarie. Viva la lucha de los y las trabajadoras y los pueblos en Chile. Abajo Piñera. Viva la WICI. Viva la Cuarta Internacional. Le enviamos un saludo desde Izquierda Socialista Argentina a las compañeras y los compañeros de nuestro partido hermano del MST de Chile en el acto que van a realizar en el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky. Seguimos a León Trotsky desde la WICI contra el capitalismo y por el socialismo con democracia obrera, y en el caso de Chile construyendo el partido y la internacional apoyando las movilizaciones revolucionarias para tirar abajo a Piñera por un gobierno de las y de los trabajadores y de los demás sectores populares. Un abrazo desde Argentina y fuerza con el acto. Desde Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador, ARPT, sección boliviana de la WITSI, enviamos un caluroso saludo a las compañeras y compañeros del MST y a la valerosa lucha del pueblo trabajador chileno y su juventud contra Piñera y el Estado capitalista en su conjunto. El año pasado tuve la dicha de poder estar junto con ustedes allá en Plaza Dignidad, viendo las asambleas barriales y constatando la poderosa lucha que llevan adelante. Déjenme decirles que esta lucha que ustedes realizan en las calles de Chile es también nuestra lucha. Y el triunfo que ustedes obtendrán será un triunfo para todos los trabajadores del mundo. Sobre este evento, a 80 años del asesinato del gran revolucionario León Trotsky, su pensamiento sigue plenamente vigente: la importancia del internacionalismo, la democracia obrera y la necesidad de llevar hasta el fin la lucha por el socialismo.
Es por eso lo importante y lo valioso de este acto. Desde Bolivia, saludos revolucionarios, compañeros. Hola, soy Henry Moreno, periodista y miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST, República Dominicana. Desde acá mostramos nuestro apoyo total al pueblo chileno. Demandamos la puesta en libertad inmediata de los presos políticos del gobierno de Piñera. Extendemos un abrazo caluroso a la lucha del pueblo mapuche. Esto lo hacemos en el marco del 80 aniversario del asesinato de León Trotsky, como una forma de mantener su legado, construyendo la Cuarta Internacional desde la Unidad Internacional de los Trabajadores, UITSI. Nós da CST no Brasil apoiamos a luta do povo e da juventude chilena. Na UIT, Quarta Internacional, estamos batalhando pela unidade dos revolucionários, mantendo vivo o legado de León Trotsky. Força, camaradas do MST do Chile. Lutamos pelo Fora Bolsonaro e Mourão no Brasil e pelo Fora Piñera no Chile. Trotsky fue un defensor implacable de la independencia de la clase trabajadora. Se opuso a los frentes con la burguesía. Se opuso a cualquier tipo de acuerdo con gobiernos empresariales como el de Piñera en Chile. Hoy, desde Propuesta Socialista de Panamá, Isadora Panamá, a 80 años del asesinato ordenado por Stalin de León Trotsky, le decimos a nuestros compañeros y compañeras del partido hermano MST de Chile, UITSI, que estamos junto al pueblo chileno con la consigna fuera Piñera por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. Desde Venezuela, el Partido Socialismo y Libertad envía un saludo internacionalista y revolucionario a nuestras compañeras y compañeros del MST de Chile, que hoy rinden un homenaje a nuestro maestro León Trotsky, del que se acaban de cumplir 80 años de su vil asesinato por un sicario de Stalin. El stalinismo trató de liquidar la tradición de la revolución bolchevique y el método leninista de la lucha y la movilización, de la independencia política de las trabajadoras y trabajadores respecto de cualquier variante burguesa, la democracia obrera y el internacionalismo proletario, pero no lo logró. Hay muchos partidos comunistas estalinistas que desaparecieron o languidecen con otros nombres, subsumidos en alianzas reformistas y de conciliación de clases. Por el contrario, el legado de Trotsky vive en la oleada revolucionaria que desde el pasado año recorre el mundo. En Chile, donde se desató una gran rebelión obrera y popular en el 2019, Trotsky y su legado adquieren plena vigencia. Nuestros camaradas del MST son expresión genuina de esa lucha y de la posibilidad de construir un partido revolucionario que lleve a la práctica todo el bagaje revolucionario de Trotsky. En Venezuela hemos tenido que enfrentar al falso socialismo del siglo XXI del chavismo, una variante de colaboración de clases disfrazada de socialismo que entregó nuestro petróleo a las transnacionales y que hoy aplica un brutal paquetazo de ajuste contra el pueblo con el que hambrea a millones de trabajadores y sectores populares. Esto ha generado una gran confusión en millones de activistas y luchadores por el discurso pseudo-izquierdista del gobierno chavista. Sin embargo, creemos que en Chile, al calor de la rebelión en curso, hay una gran oportunidad de construir un partido revolucionario que evite que nuevas variantes de centroizquierda y de falso socialismo del estilo del chavismo dirijan el proceso de lucha abierto en ese país. Es necesario seguir impulsando la movilización de los jóvenes, de los trabajadores, mujeres y sectores populares por fuera Piñera, en la perspectiva de lograr un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Pero para avanzar en esa perspectiva es urgente unir a los revolucionarios alrededor de esas consignas y por las principales reivindicaciones del pueblo y los trabajadores chilenos. La posibilidad de construir una organización revolucionaria que dirija el proceso en Chile está planteada. Es el mejor homenaje que podemos hacer a Trotsky. Hola, soy Isabel Cortés,
Soy presidenta del Comité de Lucha del Sindicato El Citobú. Desde acá de Lima, Perú, un saludo a todos los trabajadores luchadores y exigimos libertad a todos los presos políticos del estallido social, porque no es justo que ellos estén detenidos. Libertad para ellos, libertad para los compañeros, para los 2.500 compañeros que están presos políticos. Libertad, libertad. Gracias. Este también es un buen motivo para hacer un llamado a la injusticia social en el mundo. Así como en Palestina, el movimiento sionista tiene la costumbre de tener presos políticos a palestinos en las peores condiciones infrahumanas, también estamos enterándonos que en nuestro hermano país de Chile, el régimen tiene 2.500 personas encarceladas. Hacemos un llamado para que sea un voto de justicia, ¿verdad? Para que todas estas personas reciban un adecuado tratamiento, que es lo más importante, y su pronta liberación, que es lo correcto. En elevar la solidaridad con los hermanos mapuches de Chile, que han sido reprimidos brutalmente y hay encarcelados. Libertad de los presos mapuches. Solidaridad con el pueblo mapuche, contra el Piñeras. Fuera Piñeras, Estado represor. Y vivan los pueblos originarios. Saludos, compañeros.